Algunos han dicho, hermanos, que solamente con leer la Biblia, la persona puede cambiar, porque la Biblia tiene, hermanos, mucho poder. ¿Lo creen? Tiene mucho poder, hermanos, solamente con leerla. Y dice que hay personas que han dicho, yo no leo la Biblia porque me da miedo. Sobre todo cuando leo Apocalipsis, no, es lo cierto, la neta. Que no es para menos, ¿verdad? La persona que vive en el pecado es que le puede producir, ¿verdad?, esos tremendos juicios que habla la Biblia. Obviamente le tiene que producir miedo. Pero para los que hemos conocido al Señor, hermanos, tenemos aquí mucha bendición, lo que es la palabra de Dios. Tenemos un grupo de pastores, un grupo de WhatsApp de pastores. Hay un hermano compartió y de ahí esos muchos que salen en el Facebook sobre la marca de la bestia. Y pues le decía, hermano, no olvidemos que esa marca entrará en vigor cuando la iglesia ya no esté aquí. Y cuando usted vea por ahí un videito que habla de la marca y que te van a sellar y que con datos biométricos y un montón de cosas ahí, no se preocupe usted. Ya no vamos a estar aquí cuando eso pase. Si alguien no se ha entregado, pues ahí tiene que preocuparse. Bueno, vamos a continuar, hermano, estudiando el Evangelio, ¿verdad? San Juan nos ha ocupado mucho tiempo y creo, hermanos, fielmente, ¿verdad?, que hemos aprendido bastante de la palabra de Dios, esperando, ¿verdad?, que la enseñanza que recibimos cada domingo, pues obviamente, hermanos, la podamos atrapar en nuestro corazón y poder vivir conforme, ¿verdad?, este santo libro, esta enseñanza maravillosa que deja en nosotros, pues, hermanos, la palabra del Señor. Así que por favor abran sus Biblias y manténganla ahí abierta, ¿verdad?, en el Evangelio según San Juan. Y vamos a meditar, hermanos, en estos hermosos pasajes de la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 21, porque ahí nos quedamos el domingo pasado. Y de ahí despegamos. Dice así: mas el que practica la verdad viene a Dios, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de leer y meditar en tu palabra. Bendice, Dios eterno, a tus hijos, a tus hijas. Señor, los que van a ver el mensaje posteriormente, ayúdales, Padre. Tú eres grande, mi Señor. Eres precioso, Padre, poderoso, maravilloso. Te doy gracias, mi Señor amoroso, por la bendición que es tan grande, Señor. Gracias por esa bendición tan gloriosa que tienes, Padre Celestial, hacia nosotros. Te damos la gloria, Señor, y la honra, la alabanza, la adoración. Muchas gracias te damos, Padre Celestial, porque tú estás aquí. Bendito Dios, oramos en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, llegando de verdad su atención, esperando que la palabra del Señor, ¿verdad?, pueda bendecir nuestra vida. Gloria a Cristo. Bueno, esa parte de la palabra del Señor que acabamos de leer, pues ya la comentamos, ¿verdad? Y recuerdo que el domingo pasado iniciamos la sección, ¿verdad?, a partir del capítulo, del versículo 22. Recuerdo que les comentaba que hubo, ¿verdad?, una discusión, como dice en la palabra, entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan,
le dicen, allá hay un hombre que anda, pues igual bautizando, y dice, pero no anda con nosotros, y todo el mundo dice, va detrás de él. Y Juan, hermanos, hace lo que debería hacer cualquiera de nosotros que sabe y que le dice que hay otros por ahí que andan predicando, pero que no son de nuestra iglesia, podemos decir. Ayer, hermanos, me acordé de este pasaje porque cuando íbamos a la unión, la hermana me comentó, no, hermano, que el hermano que estaba aquí ante el pastor anda por allá predicando a los hermanos que venían a esta iglesia. Digo, hermano, deja lo que predique, deja lo que predique, deja lo que hable la palabra de Dios. Y nunca, hermanos, nadie de nosotros debe tener así como un celo religioso, de que si no es de aquí de mi congregación, si no anda junto con nosotros, no está bueno lo que está diciendo, no debe hacerlo. No, hermano, fue lo que pasó aquí, en este pasaje que estamos leyendo. El versículo 25 dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron, dice, a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de que tú este testimonio, bautizan y todos vienen a él. Aleluya. Ahora miren, continuando, hermanos. Dice que en efecto Juan dice que paró en medio de su informe a los que le daban esta noticia, diciendo otras palabras, un momento, ¿no os acordáis de lo que yo os expliqué meses atrás? ¿Cuál es mi relación con Jesús? El versículo 27 dice, respondiendo Juan les dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. 28, vosotros mismos me sois testigos de que yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de él. Los discípulos de Juan no han acabado de explicar o de acusar o de darle este informe a Juan cuando dice, a ver, en un momento, ¿qué no se acuerdan? Que yo les dije que cuál era mi relación con Jesús, y esto, hermanos, Juan se los dijo con un énfasis fuerte. Él les dijo claramente, yo no soy el Cristo. Miren, hermanos, que Juan, siendo verdad un gran hombre, dijo, yo no soy. Ahora, ¿cuántas personas a veces en el Facebook dicen, yo soy el Cristo? Y así, hermanos, abiertamente, yo usted lo ha visto. Hace poco se ve una mujer que decía, yo soy la esposa de Dios. Y nosotros lo vemos, hermanos, como algo, es como una locura, ¿verdad? Pobre gente. Pero mira, hay gente, hermano, que lo cree y lo sigue. Hay gente, hermanos, que sigue a ese tipo de personas. Mire, Juan apela, hermano, al testimonio de sus discípulos respecto al testimonio de él. Vamos a consultar aquí unos versículos, porque Juan dijo, acuérdense que ya les había dicho que no soy el Cristo. Y ahí en Juan 1:15, demos una vista así rapidito, hermanos, a estos versículos. Juan capítulo 1, versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo.
Juan capítulo 1, versículo 20 dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y Juan 1:6 dice así, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y Juan 1:30 dice, dice Juan 1:30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, hermanos, Juan lo que hace, le recuerda a sus discípulos el testimonio que él ya había dado de Cristo Jesús. Ahora, mire, primero Juan niega ser él el Cristo en los términos más claros y enfáticos. Luego declara cuál es la naturaleza de su misión. Un enviado delante de él para ser el precursor y preparar el camino para su venida. Dice Juan 1:23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta. Aquí hay una cosa muy hermosa que tenemos que entender, hermanos. Un verdadero hombre de Dios, un verdadero servidor de Dios, un verdadero ministro de Dios, va a procurar que las personas siempre vean a Cristo Jesús. No va a tratar de llamar la atención hacia ellos mismos. Recuerdo hace unos años atrás, hermano, salió un efecto de un hombre, según muy famoso, entró hasta el altar montado en una motocicleta y así entró para llamar la atención. Y era una iglesia así que evangélica, ¿verdad? Pero ¿con qué motivo, con qué objetivo? Para llamar la atención hacia su persona. Juan, siendo un hombre de Dios, que Jesús dijo que no hay otro profeta mayor que él nunca quiso atraer la atención de las personas hacia él mismo. Porque un verdadero ministro del Señor va a procurar siempre que las personas pongan siempre su mirada y su fe en Cristo Jesús. Y esto lo quiso, hermanos, este gran hombre de Dios. Ahora miren, el Bautista sigue explicando, o sea, Juan sigue explicando a sus seguidores cuál es la naturaleza de su ministerio y cuál es su inmenso gozo. Dice, ¿verdad? Él se alegra, dice que se alegra, y traduce un hebraísmo que literalmente es que Juan se goza con gozo. Aleluya. Dice aquí este es aquel de quien, este es el que viene después de mí. Ay, permítame, este es el capítulo 2, este es el capítulo 1. Dice el versículo 29 del 13. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues es que mi gozo está cumplido. Es como aquí se traduce, hermano, que Juan se goza con gozo. Miren, el informe de ellos produjo una reacción opuesta a lo que esperaba en su maestro. Gozo en vez de tristeza. ¿Qué esperaban los discípulos de Juan? Que Juan se pusiera triste porque aquel que les había presentado antes tuviera más seguidores que él mismo.
Sin embargo, Juan, hermanos, sabía perfectamente bien cuál era su ministerio. Tenía que explicarles a los discípulos cuál era el ministerio de Juan. Ahora, este hombre de Dios, ahora el escritor, recuerden que aquí está hablando de dos Juanes, uno que escribe y uno es el Bautista. Aquí, hermano, el que está en escena es Juan el Bautista. El Evangelio lo escribe el apóstol Juan, ¿verdad? Que está dando testimonio de lo que hizo Juan el Bautista cuando sus discípulos le van a decir: allá hay uno que no nos sigue porque está bautizando más gente que nosotros. Así más claramente. Ahora aquí el escritor dice que ilustra, Juan el Bautista ilustra la relación que tiene con Jesús con una analogía en la que Cristo mismo era el novio y la novia es el pueblo de Israel. Dice aquí el versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo. Y podemos decir, bueno, pero ¿por qué Juan mete esto aquí? Porque Juan quiere que los seguidores estén bien conscientes que hay aquí, hermano, una comparación. Aquí le llamamos una analogía. Y es que en el Antiguo Testamento Dios se presenta como el esposo y la esposa es Israel. Ahora, Cristo Jesús, siendo Dios mismo, es el novio y la novia es la iglesia. Se le llama a la iglesia el Israel espiritual. Y hoy, hermanos, estamos esperando las bodas del Cordero, donde nos uniremos con nuestro amado Salvador y nunca más separarnos. Veamos algunos pasajes, hermanos, que hablan de esto, porque es muy importante. Por ejemplo, Isaías 54:5. Isaías capítulo 54, versículo 5. Gloria a Dios. Dice así: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Cuando usted vuelva a leer este pasaje, ahora usted va a comprender de que Dios es el esposo. Estamos hablando espiritualmente de Israel, pero no solamente ese pasaje, hay otro pasaje ahí mismo en Isaías 62, 4 y 5. Isaías capítulo 62, el versículo 4 y el versículo 5 dice: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsibá, y tú también, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo. ¿Quién dice, hermanos? El Dios tuyo. Esta es una analogía, hermano, muy interesante, porque usted ha visto el rostro de la novia y del novio cuando están, ¿verdad?, ya en el altar y van a unirse para siempre. Hay una alegría ahí profunda, hay un gozo. Y cuando regresamos, hermanos, aquí a Juan dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Los discípulos de Juan esperan que Juan se ponga triste,
porque ahí hay uno que bautiza más gente que él. Pero Juan dice, hermano, eso a mí me llena de gozo, me llena de alegría. Hermanos, cuando nosotros sepamos que para ir un pastor que diga la palabra, que gente nos desea, nos alegremos. Ahora, leamos aquí unos pasajes en el Nuevo Testamento y luego vamos a continuar. Por ejemplo, dice, hermanos, 2 de Corintios 11:2. Segunda carta de los Corintios 11:2. Dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y Efesios 5:32 dice, Efesios 5:32, y así: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Entonces, hermanos, el esposo es el Señor Jesucristo y la novia es su iglesia, o sea, nosotros. Por eso Juan, hermano, dijo: yo comparto eso, me alegro, me gozo. Ahora sí, vamos a continuar. Miren, Juan se consideraba meramente como un amigo del novio, el cual tenía funciones importantes en el enlace. Sí, inclusive era el que llevaba la novia al novio, pero luego desaparece del foco de atención. Según, hermanos, en la cultura judía, hemos explicado así a grandes rasgos cómo era un casamiento. Ahora aquí se agrega un dato más, que era el amigo del novio, el que se encargaba de llevar a la novia a donde estaba el novio. Y Juan da a entender que es ese amigo que lleva, hermano, a la gente a Jesucristo, a que lleva, ponga la mirada en él, que la gente, hermano, esté plenamente consciente de que no es él el Salvador, no es él el que va a dar su vida, sino que es Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermano. Entonces, según aquí este comentario, dice que ahora Juan va a desaparecer ya de escena. Ya la atención ya no va a ser sobre él, porque Juan tuvo un tiempo, igualmente la atención estaba sobre él antes de que Cristo hiciera su aparición, aunque Juan dijera: aquí está el Cordero de Dios. La gente salía por montones a donde estaba predicando Juan, y Juan estaba en el río Jordán, estaba en otras partes, le había agua, y la gente iba y escuchaba el mensaje, y Juan decía: arrepiéntase, porque detrás de mí viene uno que es mayor que yo, uno que es antes de mí. Y la gente estaba, hermano, atenta a lo que Juan decía. Pero ahora, hermano, Juan va a salir de escena y va a entrar, hermano, el Señor. El foco de atención ahora ya no va a ser Juan, ahora va a ser Cristo Jesús. Y esto debe, hermano, dar una enseñanza clara, porque en muchos lugares el centro de atención a veces es el pastor de la iglesia, a veces es la mujer del pastor, a veces es un líder en la iglesia. Y si ese líder falla, pues yo también me voy. Si ese líder lo saca, ¿verdad?, porque dirá mal, pues yo también me voy. Hermanos, nuestra atención debe estar en Cristo Jesús. Nuestra atención no debe estar ni siquiera, hermanos, en los ministerios que podamos tener. Yo, hermanos, pues les digo yo con todo el corazón, pero yo no soy cristiano porque soy un servidor de Dios. No, yo no soy cristiano por eso. Yo soy cristiano, hermano, porque el Señor me ha salvado y mi atención está en Él. En Él. Y cada uno de ustedes debe tener toda su atención, hermano, en Cristo. Y nada ni nadie debe robar, hermano, la atención.
de una iglesia, una hermana dijo, ¿verdad? Si le sacan al pastor, yo también me voy. Bueno, se está casado con el pastor. Bueno, el pastor lo salvó. El pastor dio su vida por ella. Y todo esto pasa, hermanos, porque nos falta mucho estudiar la palabra del Señor. Y da tristeza, hermano, cuando una persona dice, no, pues si fulano se va, pues yo también me voy. Y eso a veces muestra, hermanos, el nivel de ignorancia o de convicción que tienen las personas. Miren, dice aquí el tiempo perfecto del verbo ha sido cumplido. Juan dice aquí, mi voz ha sido cumplido, indica que los resultados, hermanos, continúan. Dice aquí, ¿verdad? El que tiene a la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente en la voz del esposo. Así pues mi gozo, dice, está cumplido. Y cuando Juan dice, hermanos, mi gozo está cumplido, afirma, ¿verdad?, de que para él no hay tristeza por la noticia que le han dicho. Dice, mi gozo está cumplido, y esto habla, hermanos, de que los resultados, los buenos resultados del trabajo que Juan hizo y ahora lo que Cristo está haciendo van a seguir, hermanos, y esos resultados se siguen dando hasta hoy, porque ustedes y yo, hermanos, somos el resultado del trabajo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y Juan es que decía, pues aquí me gozo, y termina mi gozo. El gozo de Juan siguió, hermanos, por los días que le quedaron de vida. ¿Sí me explico, hermanos? Gloria a Dios. Dice aquí, ¿verdad? Cuando oyó que las multitudes iban a Jesús, entendió que habían cumplido su misión, y en este hecho sintió una gran alegría. No hay rastros de celo en su contestación. Cuando Juan vio, hermano, que la gente ya iba delante de Jesús, ¿sabe cómo se sintió? Satisfecho. Porque el ministerio que se le habían comentado lo cumplió. Porque Dios le dio el ministerio de que preparara a los israelitas, que preparara el corazón de la gente para que cuando Cristo viniera, vieran ellos a Jesucristo. Y cuando pasa esto, Juan se da por satisfecho, porque su trabajo valió la pena, porque su trabajo, hermano, fue efectivo, porque su ministerio se cumplió. Ahora aquí, hermano, para nosotros la enseñanza. A cada uno, hermanos, lo aceptemos, no lo aceptemos, Dios nos ha dado un ministerio. Todos en excepción alguna. Se ha entregado a Cristo y se ha bautizado, tiene un ministerio. ¿Cuándo cumplimos un ministerio? Aquí la pregunta es, ¿estamos cumpliendo con el ministerio que Dios nos dio? Si la respuesta es no, todavía, hermano, hay tiempo. Todavía hay tiempo de decir, bueno, vamos a la obra. ¿Se ha puesto a pensar realmente cuál es su ministerio? Fíjese que Dios, hermano, nos ha dado una mente, un corazón, un entendimiento, nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos discernir cuál es nuestro ministerio, cuál es pues nuestro trabajo en la obra del Señor. Juan cumplió y él se alegró de que su trabajo había, hermano, rendido frutos.
Cuando Él ve que la gente va detrás de Jesucristo, Él no se pone celoso, Él no se pone triste, Él se pone alegre porque su trabajo, su ministerio se llevó a cabo, hermanos. Con el ministerio, el trabajo que Dios nos ha dado, hermanos, es para que la obra de Dios, hermanos, se edifique, crezca, se fortalezca, se estabilice. Y el que no cumple con su ministerio está, hermano, fallando al llamado de Dios. Amén. Aquí, hermanos, están fallando al llamado de Dios. Seguimos. Dice aquí que el verbo impersonal es perfecto. Dice, es preciso. Mire, aquí dice el versículo 30 de aquí de Juan, que dice, es necesario, o también se puede traducir como es preciso. Es preciso que Él crezca, pero que yo mengue, dice. Este verbo, hermanos, es un verbo impersonal, que esto lo podemos también encontrar, hermanos, en el versículo 7. Leamos un poquito el 7. Dice así el 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario o preciso. Ahí sale otra vez esa palabra, necesario o preciso. Y en el versículo 14 vuelve a aparecer: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso o necesario. Ahora volviendo, hermano, aquí al pasaje que estamos estudiando, dice, es preciso, es necesario que Él crezca. Habla, hermanos, de una necesidad divina arreglada en el propósito eterno de Dios. Así como era preciso, hermano, que Cristo fuera levantado en la cruz, así como era preciso, como es preciso nacer de nuevo, así es preciso y necesario que Juan bajara y que Cristo creciera. Así estaba, hermano, el plan establecido por Dios. Y quiero decir aquí que Dios no está discriminando a Juan por eso. Juan no debe sentirse como que ya no sirve para nada. No, hermanos, de ninguna manera. ¿Saben, hermanos, que llega el tiempo que nosotros, ustedes y yo, saldremos de la escena ya? Cuando Juan cumplió con su ministerio, igual con el Señor, y entró Cristo. Pero antes Juan cumplió. Por eso aquí la pregunta es: ¿estamos cumpliendo? Y una vez que cumplamos, hermano, vamos a salir. O no vayan a decir, yo no quiero cumplir para no salir de aquí de la escena, para que yo siga aquí. No, hermano, mire, cumplamos, no cumplamos, vamos a salir como quieran este mundo. Lo importante, hermano, es lo hermoso que hayamos cumplido con el ministerio. Quizás Juan, hermanos, tenía en mente el famoso pasaje mencionado en Isaías 9:7. Notes el contraste enfático entre él y a mí, entre Jesús, el novio, y Juan, el amigo. Volviendo atrás al versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo. O sea, el dueño de la iglesia es Cristo, no es Juan. El dueño de la iglesia es el Señor, hermanos, que ha sido Él desde siempre. Y a mí me llama la atención, hermanos, cómo hay líderes que se sienten dueños de una congregación. No, hermano, nadie es dueño de ninguna iglesia.
El dueño se llama Jesucristo. Por eso cuando un pastor lo quiere mover de una congregación, a veces no quiere porque se siente del dueño. Y no es así, hermanos. Claro, ¿verdad? Que a veces hay tristeza, a veces hay se crea, hermanos, una comunión, un compañerismo, una relación de amor, ¿verdad? De amistad entre un pastor y su iglesia. Pero no significa, hermanos, que el pastor sea el dueño de la iglesia. Que el dueño es Jesucristo. Ahora, ¿cuándo debe desaparecer del escenario? Y toda la intensidad del foco divino debe iluminarlo a aquel. Este debe desaparecer del escenario, ¿se acuerdan? Y toda la intensidad del foco divino debe iluminar a Cristo, para que la gente lo vea a Él. Por varias evidencias, inclusive el cambio abrupto de estilo, muchos opinan que estas palabras oradas, constituyen las últimas del Bautista en este evangelio. Pero un famoso escritor cree que el Bautista sigue hablando hasta el final del capítulo, y otros siguen que Jesús mismo es Jesús quien habla. Es nada más, hermanos, ahí, ¿verdad? Un breve comentario de un escritor, porque concluimos de que ya sea que habló Juan, sea que habló Cristo, es palabra de Dios. Ahora bien, con eso terminamos, hermanos, esta otra sección de la palabra y entramos a la última sección de este capítulo, que no es que ahí en su Biblia dice el que viene de arriba. A ver si lo pueden leer por ahí. Pero entre el versículo 30 y el 31 hay un subtítulo ahí que dice el que viene de arriba. Y en esto vamos a meditar. En esta sección, hermanos, desde 31 al 36, a ver, leamos el verso 31, dice: el que de arriba viene es sobre todo el que es de la tierra, que es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Dice que esta sección, hermanos, o la sección anterior, presentó a Jesús en relación con Juan el Bautista, y esta sección la presenta en relación con el Padre y con el mundo. ¿Qué relación, hermanos, analizamos en los pasajes anteriores? La relación entre Cristo Jesús y Juan el Bautista. Ahora entramos aquí a una sección donde nos va a hablar de la relación entre Cristo y el Padre, y entre Cristo y el mundo. Dice aquí el que viene de arriba, o sea, el que está por encima de todos, establece dos verdades. Primero, la procedencia de Cristo y la preeminencia. ¿De dónde vino Cristo? De allá arriba, hermanos. Dice aquí el que viene, el que de arriba viene. Cristo vino de arriba, y dice, establece la procedencia, pero también la preeminencia. ¿Qué es, hermano, la preeminencia? Dice que la preeminencia es el privilegio, es la ventaja o es la preferencia de que goza una persona respecto de otra por razón o mérito especial. Ese privilegio es la ventaja o preferencia de que goza una persona respecto de otra por razón o mérito especial. Entonces, hermanos, Cristo tiene el privilegio, la ventaja y la preferencia por el mérito
que Él hizo, hermanos, en la cruz del Calvario. Cuando usted encuentra en la Biblia que Cristo tiene la preeminencia, Él es el primero antes de nosotros. Por eso cuando aquellos fariseos le dijeron, ¿verdad? Si tú ni siquiera conociste a Moisés y a Abraham, dijo, no, tal vez que ellos no son el Señor. Él es eterno. Antes que Cristo viniera a este mundo, hermanos, Él ya existe. Él ya existe. Él ha existido por siempre. Aleluya. Entonces, la preeminencia en relación con los seres humanos. O sea, Cristo tiene el primer lugar y Él debería tener el primer lugar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él viene de arriba, porque Él, hermano, descendió de allá, y porque nosotros debemos, hermanos, darle al Señor el primer lugar. Y esos pocos lo hemos entendido. ¿A quién le da el primer lugar? En su corazón, ¿quién es el primer lugar? A veces ay, Dios, habernos hecho, no dicen eso. A veces la realidad, hermano, es otra. Y podemos hacer una lista larga, ¿verdad? Lo que puede ocupar en primer lugar. Pero quiero que esta mañana usted se vaya a su casa pensando que el primer lugar en su vida debe ser el Señor Jesucristo. Amén. Debe ser el Señor Jesucristo, hermanos. Y si no es, usted debe a partir de hoy empezar a darle al Señor Jesucristo el primer lugar. Cuando dice de arriba, esta palabra de arriba a veces, hermanos, se traduce como de nuevo. Por ejemplo, en el capítulo 3, de aquí de Juan 3:3, mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere, ¿qué dice? Cambia usted esa palabra nuevo por de arriba. El que no naciere de allá arriba, se traduce igual. El que no naciere de nuevo o el que no naciere de allá arriba, el que no naciere de Dios. Claramente aquí se refiere, hermano, al descenso del Hijo de Dios del cielo en la encarnación. El versículo que leímos nos dice, el que viene de arriba está hablando, hermano, del descenso de Cristo. Cuando Cristo descendió de allá arriba y se encarnó en la bienaventurada Virgen María. Ahora bien, el que viene de arriba es sobre todo, y esta palabra sobre todo también, hermano, se puede decir está encima de todo. El que viene de arriba es sobre todo, el que viene de arriba está encima de todo. Si esta palabra encima dicen que es un adverbio compuesto de una preposición y un adverbio, ambos con el significado de arriba o sobre. Y Cristo Jesús, hermano, está sobre todo y sobre todos, y aquí connota sobre en el sentido de superior, supremo o preeminente. O sea, hermanos, que no hay otro más grande que Jesucristo. Y la gente, como desconoce esto, pues, hermanos, le atribuyen como le dan adoración a las cosas creadas. Y cuando entendemos esto, hermanos, comprendemos realmente quién es aquel a quien estamos siguiendo. Cristo está por sobre todo y por sobre todos, hermanos. No importa de dónde sea un presidente de este mundo, de qué país sea, Cristo está sobre él. Y en Eclesiastés dice que sobre un grande hay otro más grande, hermanos.
Y no hay otro más grande que Cristo Jesús que esté por encima de nosotros. ¿Estamos entendiendo, hermano, la superioridad del Señor? ¿Estamos entendiendo realmente a quién estamos siguiendo? Yo me siento, hermano, súper privilegiado de saber a quién estoy siguiendo. ¿Y usted? Pero también es, hermano, el saber a quién estamos siguiendo implica una responsabilidad mayor. Entre más sepamos, hermanos, y conozcamos quién es Jesucristo, le aseguro más temor de Dios en mi corazón. Amén. Aleluya. Dice Colosenses 1:18. A ver si podemos Colosenses capítulo 1, el versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga que la preeminencia, la superioridad. ¿Hay otro como Cristo, hermanos? ¿Hermanos, hay otro como Cristo Jesús? No, no lo hay. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el lugar no hay otro como este Cristo glorioso que nos ha salvado y que estamos siguiendo. Dice aquí: el que de arriba viene es sobre todos. Todos es un pronombre masculino plural. Luego dice aquí, ¿verdad? Es sobre todos. El que es de la tierra dice que es terrenal y cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todos. Pero esta palabra, hermanos, todos, dice que es un pronombre masculino plural, pero se refiere a todos los seres humanos, varones y mujeres. El que es de arriba, el que de arriba viene es sobre todos. Si hubiéramos estado aquí en México, le hubiera puesto que fue sobre todos y sobre todas. Aquí está hablando más de todo el género humano, hombres y mujeres. Jesús está sobre nosotros, nunca está abajo de nosotros. Él está por encima de todo. O sea, tiene una autoridad, hermano, podemos decir universal. Amén. Gloria a Dios. El autor afirma, hermanos, dos cosas en cuanto a los seres humanos: su procedencia y sus limitaciones. Procede se traduce de una preposición del griego ek, que establece el origen de algo. Nótese la triple mención de tierra, no mundo, que señala la naturaleza humana y material de todas las personas. Dice aquí: el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales. 3 veces menciona la palabra. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales. Hermano, esto es en contraste a la superioridad de Cristo. Nosotros somos terrenales y mortales. Cuando yo estaba estudiando esto, hermano, me puse a pensar: ¿por qué la gente se llena de orgullo, hombre? Porque hay unas muchachitas de 14, 15 años que parecen que fueran al aire, orgullosas y alzadas como solo a ellas. Porque hay hombres llenos de orgullo y soberbia. Porque hay mujeres llenas de orgullo y soberbia. Si aquí 3 veces que somos terrenales, somos mortales, hermanos. Como dice que el canto, somos tierra, nada más, eres polvo y nada más. Me acuerdo una vez un hermano que el pastor me predicó, iba a hablar de esto y llevó un poco de tierra así.
se ve tierra ahí en la calle y mire hermano lo que somos, digo, por basón, lo Antonio. Estos somos hermanos, todos somos estos, tierra. Ahora hermanos, si somos tierra, ¿para qué hermano, verdad? ¿Para qué tanto, verdad? El descuido o la vanidad, hermano, sobre el pueblo. ¿Para qué? Si es tierra, hermano. Yo le pienso arreglo, ¿verdad? Pero créanme, hermano, que hay gente que gasta miles y miles y miles de pesos en sus vanidades y para la obra de Dios no dan nada. No hablo de aquí, ¿verdad? Hablo de lugar, aquí no. Y todos dan para la obra de Dios. Mira, el que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales hablan. Pues dice que el que viene del cielo es sobre todo, si es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Todo ser humano está, hermano, limitado por su procedencia y porque no tiene el conocimiento y la comunión directa con el Padre que el Hijo tiene. Y aquí el autor sagrado, hermanos, habla, ¿verdad?, de la superioridad de Cristo y de la inferioridad del ser humano, por lo que va a decir en el versículo 32. Al versículo 32 dice: y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El hombre, hermano, terrenal puede hablar de realidades celestiales, pero no por experiencia propia. En cambio, Cristo Jesús habla, hermanos, de cosas celestiales por experiencia propia. Cuando dice aquí, hermanos, que lo que vio y oyó, eso testifica y nadie recibe su testimonio, esto, hermanos, no significa que pueda hablar solamente de cosas terrenales, sino, como dice un eructo de la Biblia, su lenguaje es de la tierra. Hablo del hombre terrenal, porque dice aquí, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Aquí dice ahí, estamos ahí en el versículo 31. Cosas terrenales habla. Ahora dice, el que viene del cielo está por encima de todos. Se observa otra vez la repetición y redundancia del autor para enfatizar sus verdades. Esta forma de expresión, hermanos, es común y típica del autor. El que es de la tierra, las cosas terrenales, pero el que viene del cielo es sobre todos. El autor repite la primera frase de este versículo, solo sustituyendo del cielo por arriba, lo cual es un sinónimo. Dice aquí el versículo 31 al final, el que viene del cielo, el que viene de arriba, es sobre todos. Luego dice que testifica de lo que ha visto y ha oído. Se refiere a la misión del Hijo de Dios, de Cristo, quien procedió del cielo y quien habla a los hombres de lo que sabe por experiencia propia. O sea, a Cristo Jesús nadie le contó, hermano, lo que él iba a decir. A Cristo Jesús nadie le enseñó lo que él tenía que decir. Yo aquí hablo del cielo, hablo del infierno,
pero yo estoy hablando más de lo que yo aprendí aquí de la palabra de Dios. Y usted puede hablar de las cosas de la Biblia por lo que usted ha aprendido de la Biblia, pero Cristo Jesús nadie le contó. Él por experiencia propia lo dice porque, bueno, porque Él lo estableció, si no hay que entender así. Este hecho asegura, hermano, que sus palabras son seguras y dignas de toda confianza. Y lo que vio y oyó, Él testifica y nadie recibe su testimonio. Hermano, no debemos tener ni siquiera una gota de duda de las palabras de Cristo, porque son verdaderas. Todo lo que Él dice, hermanos, todo lo que Él dice es verdadero. Sin embargo, aquí dice, ¿verdad? Nadie recibe su testimonio, lo cual constituye una nota trágica que Juan inserta con frecuencia. Lo trágico se ve, hermano, en el hecho de quien da el testimonio es el mismo Hijo de Dios, y que su testimonio es auténtico porque se basa en lo que Él mismo ha experimentado por vista y oído. Ahora dice aquí nadie, pero esto nadie, hermanos, no es que absolutamente nadie quiera nada de Dios, sino que habla de la mayoría de los hombres que rechazan el testimonio del Hijo. Por ejemplo, hermanos, en San Juan 1, 11 y 12, se puede poner ahí. San Juan 1, 11 y 12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando aquí Juan dice que nadie recibió su testimonio, no está diciendo que absolutamente nadie, sino que está diciendo, hermano, que la mayor parte de las personas no quieren nada con Dios. Los creyentes somos un número muy reducido. Los creyentes, hermanos, somos una minoría en este mundo. Ustedes han escuchado por ahí a veces que hay hermanos muy emocionalistas. Vamos a ganar a las naciones para Jesucristo. Oh, eso suena bien bonito, hermanos. Eso suena genial, ¿verdad? Pero quiero decirles, hermanos, ni siquiera Israel, que es el pueblo escogido del Señor, por el momento ni siquiera Israel completo, hermano, ha entregado su vida a Cristo. Ellos tienen, hermano, miren, los manuscritos originales de la palabra de Dios, que a ellos directamente les vino la ley de Dios, a ellos, hermanos, se desapareció Dios. Los creyentes en el mundo somos minoría. Si hiciéramos una estadística, ¿verdad? Porcentaje muy poco. Por ejemplo, ¿cuántos habitantes creen usted que tenga Chicomucero? Aquí en Chicomucero hay varias iglesias evangélicas, pero juntando toda la cristiandad, tal vez no hagamos ni siquiera el 20% de la población completa. Por eso aquí el escritor dice, ¿verdad? Nadie recibe su testimonio. Esa es la mayor parte de nosotros. Y esto, hermanos, aunque es desalentador, no debe, hermanos, frustrarnos, y no debe ser perder la fe. Usted ha visto, ¿verdad?, en la parábola del sembrador, como 3 partes de la siembra se pierde, solo una. El Señor, hermano, dio esta parábola para que los sembradores, para que sus discípulos no se desanimen. Porque aunque cuando Pedro empezó a predicar, hermano, en su mensaje primero se convirtieron 3,000 personas,
población pequeña en relación, hermano, a toda la gente que había ahí. Aleluya. Entonces, vamos a leer el versículo 33, hermanos, y vamos a organizar. Dice el versículo 33: el que recibe su testimonio, ella atestigua que Dios es, verá, solamente el que recibe el testimonio, o sea, el que acepta. Bien, así en palabras muy sinceras, el que acepta a Jesucristo. Este versículo 33 imita nadie del versículo anterior. O sea, este versículo, hermanos, 33, vamos a hacer la aclaración del versículo 32, porque en 32 dice nadie recibe su testimonio, pero aquí dice el que recibe. O sea, las pocas personas que reciben, o las pocas personas que se entregan a Jesucristo, dice aquí, pues algunos sí creyeron el testimonio de Juan y de Jesús, pero era una muy pequeña minoría. Recibe y atestigua son verbos en el tiempo aoristo y connotan una acción decisiva del pasado. Pocas personas, podemos decir, han recibido a Cristo Jesús. Una traducción que capta este sentido sería: el que recibió, atestiguó. Atestigua traduce un término griego que significa fijar un sello. Aquí se usa en el sentido de figurar, de ratificar, confirmar o declarar solemnemente una verdad. Dice, el que recibe su testimonio, este atestigua, este firma, este ratifica, este verdaderamente, ¿verdad? Dice que Dios es veraz con sus palabras y con sus hechos. Gloria a Dios. El que se entrega, hermano, verdaderamente a Cristo Jesús, ese da testimonio que toda la palabra es verdad, que toda la palabra es de Dios. Aleluya. Vamos a dejar, hermano, aquí el estudio esta mañana, y si así nos permite, ¿verdad?, vamos a continuar, si el Señor así lo quiere, ¿verdad?, el domingo siguiente. Un estudio de la Biblia, hermano, no es igual, ¿verdad?, a una predicación. A veces hay que, ¿verdad?, paso por paso, a veces viendo palabras que así simplemente no entendemos, tenemos que profundizar un poco, y a veces como que eso causa, ¿verdad?, cierto desinterés. Lo que es que usted siempre esté más atento, pendiente, para que le agarre, ¿verdad?, el hilo, y cuando le agarre, hermano, el hilo, entonces, hermano, siente bonito en el corazón aprendiendo la palabra de Dios.